Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno estar acá otra vez para leer la Biblia. Vamos a seguir con Lucas 2:39, pero antes un pequeñito resumen por si alguien quizás está leyendo, está escuchando y no ha escuchado las otras lecturas, ¿no? Ya en este capítulo, obviamente que es importantísimo, Jesús vino como un bebito, ¿no? Como un humano, Jesús ya existía, Jesús es el Hijo eterno de Dios, pero es Navidad, Jesús, Dios ha enviado a Jesús, ¿no? Para acá, para Israel, ¿no? Y bueno, ya nació, ya 8 días después lo circuncidaron, y después, desde su nacimiento, 40 días después, José y María y Jesús fueron al templo para cumplir con la ley, con una ley que se llama la ley de la purificación, que está en el capítulo 12 de Levítico, que una mujer, que consiste en que cuando una mujer tiene un hijito o una hijita, tiene que ir al templo 40 días después para purificarse y ofrece 2 tórtolas o 2 palominos. Creo que también hay no sé si ofrece un cordero. Eso está en el capítulo 12 de Levíticos, que hay 2 opciones: ofrecen un cordero o ofrecen no sé si es cordero, pero yo voy a ir ahí rapidito porque no quiero estar diciendo cosas que no son. Voy al Levítico 12. Dice, yo sé que esto no es muy más importante, pero para aclarar, ¿no? Habla a los hijos de Israel: la mujer cuando diera concibe y diera a luz varón será inmunda 7 días conforme a los días que está separada. Al octavo día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Y dice, cuando los días de su purgación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año. Entonces, tenía que traer un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Pero si no tiene lo suficiente, entonces traía 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto yo lo quería decir cuando lo leímos, pero ¿qué quiere decir, amigos? Que José y María no tenían un montón de dinero, no tenían eran normales, humildes, eh, que ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos, ¿no? Ofrecieron 2 tórtolas, me parece. No ofrecieron el cordero, porque había 2 opciones, ¿no? El que podía ofrecía un cordero de un año y un palomino, o si no tiene lo suficiente, no le alcanza, entonces 2 tórtolas o 2 palominos, ¿sí? En el caso de ellos ofrecieron 2 tortolitas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver a Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya Jesús nació, ya lo circuncidaron, ya la familia, José, María y Jesús, cumplieron con esta ley de la purificación ofreciendo 2 tortolitas, y ahora vamos a seguir leyendo. 39, 2:39. Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Porque ellos eran de Nazaret, que es al norte de Israel. Eh, José y María son los dos de la tribu de Judá. La tierra de Judá en realidad es al sur de Israel, pero por alguna razón que yo no sé, vivieran en Nazaret, que es en el norte, ¿no? Entonces, y el niño crecía y era confortado del Espíritu y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, esta es su vida desde bebito hasta los 12 años. El niño crecía, era confortado del Espíritu y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, ¿no? Estaba creciendo como un niño, no solamente un niño normal, sino un niño, hijo de Dios, porque era confortado el Espíritu, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Seguimos. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿no? Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Entonces Jesús se quedó en Jerusalén, ya celebraron la fiesta de la Pascua, ya se acabó la fiesta de la Pascua, pero Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres, José y María, no lo sabían. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no lo hallasen,
volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían estaban fuera de sí de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Entonces, ¿qué pasó? Jesús decidió quedarse en Jerusalén, pero ya sus padres, con todos sus demás parientes, están regresando a Nazaret. Y después de un día los padres se dieron cuenta que Jesús no estaba, regresaron a Jerusalén y al tercer día lo encontraron en el templo que estaba hablando, pero déjame ver, dice acá, estaba al tercer día, déjame ver, estaba en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían estaban fuera de su entendimiento y de su respuesta. Entonces ya de niño Jesús, él siempre supo quién era, amigos. Él siempre supo, esto es lo que yo creo que quiere decir Lucas, que él siempre supo, aún de chico, él sabía quién era él, que él era el Hijo de Dios y que él tenía una misión que cumplir. Él sabía eso desde chico, porque francamente no hay mucha información de Jesús antes de los 30 años. Sí hay información, pero no tanta, ¿no? Pero aquí Lucas nos está diciendo que él sabía quién era. De 12 años, de niño, él sabía que era el Hijo de Dios y que tenía una misión. Y bueno, estaba en Jerusalén y se quedó ahí 3 días, ¿no? Yo me pregunto dónde se habría quedado a dormir, ¿no? Pero Dios Padre seguramente lo cuidó, le proveyó, ¿no? Un lugar para que se quede ahí 3 días, ¿no? Y lo que me sorprendió, y ahora recién me di cuenta, es que dice que cuando él hablaba con los doctores de la ley en el templo, todos los que le oían estaban fuera de sí de su entendimiento. Y esto se va a repetir, obviamente, cuando ya él empieza su ministerio a los 30 años, ¿no? Cuando Jesús hablaba, la gente estaba fuera de sí, ¿no? Se maravillaban de él, de su manera de hablar, de su entendimiento. Y lo mismo está pasando ahora que tiene 12 añitos. Imagínense un niño Jesús de 12 añitos que ya sabe, es Dios, él sabe las cosas de Dios porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos los que le oían estaban fuera de sí de su entendimiento. Pero su madre, yo lo entiendo, imagínense que tu hijito o tu hijita no lo ves por 3 días, no sabes dónde está. Entonces estaba llena de dolor, ¿no? De preocupación. Le dice: ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con dolor, ¿no? Pero yo creo que obviamente, ¿no? La misión de María y de José era de cuidar a Jesús, porque es su hijo, es su hijo. Ellos son, yo les quiero decir, son sus padres terrenales, ¿no? Porque Jesús es Dios, ¿no? Pero como humano, como niño, sus padres son José y María, ¿no? Entonces, yo la verdad no voy a decir lo que pienso, o sea, porque lo que yo pienso no es la Biblia, ¿no? Pero ya él a los 12 años sabía quién era, que tenía una misión y se quedó en Jerusalén, ¿no? Para discutir con los doctores de la ley, ¿verdad? Pero estaba chiquito, ¿no? Para nosotros humanos, alguien de 12 años es pequeño todavía, hay que cuidarlo, no es un adulto, es un niño. Entonces su madre estaba tan preocupada, le dijo eso con razón, yo le entiendo totalmente, pero él les sorprendió a los padres diciendo: ¿por qué me buscabais? No sabías que en los negocios que son de mi padre, me conviene estar, o sea, de pues, padre de Dios, ¿verdad? Que él ya quiere estar involucrado en los negocios de Dios, de su padre Dios, ¿no? Entonces ellos no entendieron porque ellos ya no que no sabían quién era, pero lo cuidan como un niño, lo cuidan como un niño, porque todos los niños merecen ser cuidados, ¿no? Entonces no entendían eso que él decía. Él ya estaba enfocado en su misión, pero ellos no entendían eso, ¿no? María y José. Bueno, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que ya obedeció a sus padres, se fue de Jerusalén con sus padres, se regresaron a Nazaret y Jesús obedecía a sus padres. Era un buen hijo, es Dios.
es Dios, es el Hijo de Dios, pero Él obedece, Él da el ejemplo, Jesús da el ejemplo, Él obedece, es un niño adolescente que obedece a sus padres, ¿no? Y se fue con ellos a Nazaret, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús crecía, seguía creciendo, ahora tiene 12 años. Y ya en el próximo capítulo me parece, no sé si esto, sé que empieza con Juan el Bautista, el próximo capítulo, pero no sé si ya Jesús es introducido ahí, ya pasan, ya en el próximo capítulo Jesús tiene 30 años, ¿no? De los 12 a los 30 años, ¿cuál es la información? Que Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? A veces se escuchan, hay unas creencias raras que quizás hayan escuchado ustedes, ¿no? De que no, que cuando Jesús, antes de que cumpliera los 30 años, se fue a tal país y no sé qué cosa. Esas son suposiciones, no sé cómo decirlo, son como fábulas, ¿no? Porque ¿qué dice acá? Lucas está diciendo, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba ahí con sus padres, obedeciendo, y crecía en sabiduría y en edad, en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? A veces los humanos dicen cosas que nada que ver, inventan, ¿no? Son cuenteros, ¿no? Inventan cosas que Jesús estuvo en la India, eso no está, eso no. Aquí dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad y que en gracia para con Dios y los hombres. Ya seguimos, ya en el próximo capítulo ya es cuando Jesús va a empezar creo que Juan el Bautista empieza primero, ¿no? Su ministerio, su mensaje de arrepentimiento. Ya seguimos con eso mañana. Chao.